Por estos días estoy muy metido, realmente muy metido, en lo relacionado a las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el nivel, creo yo. Cuando un cristiano va a las cartas del apóstol Pablo es porque quiere crecer espiritualmente, ¿sí? Es una opinión personal, ¿no? Yo creo que cuando uno quiere conocer a Jesús, tiene que ir a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan me revelan a Jesús. Y cuando quiero crecer en mi vida cristiana, cuando quiero avanzar como cristiano, cuando quiero madurar como cristiano, necesito pasar por las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, yo estoy en este deseo de querer crecer siempre espiritualmente, de querer avanzar espiritualmente. En la medida en la que yo avanzo espiritualmente, puedo llevarte también a vos a un nuevo nivel espiritual, pero vos tenés que querer y vos tenés que buscar en tu casa. Así que yo quiero alentarte a pasar por las cartas de Pablo. Seguramente ya está en mi corazón, hay una iniciativa que tengo de que podamos juntos leer las cartas de Pablo, después te lo voy a contar en la semana. Pero hoy quiero que vayamos a la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 11 y 12. El apóstol Pablo dice: saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. La carta a los tesalonicenses es una carta muy bonita, todas son muy bonitas. Pero yo quiero hacer énfasis hoy en que Pablo dice que los ha tratado como un padre a los hijos, que cuando hubo que animarlos, los animó, cuando hubo que consolarlos, los consoló, cuando hubo que animarlos a cambiar de actitud, que es exhortarlos, también lo hizo, pero ¿exhortarlos a qué? Dice, a llevar una vida digna de Dios, una vida digna de Dios. Para introducirte este mensaje, yo cuando leí la palabra digna de Dios, vivir una vida digna de Dios, algo me pasó. Algo se me reveló, algo me afectó. El Espíritu Santo entiendo que me abrió el corazón a esta realidad. Y yo creo que por mucho tiempo se ha malinterpretado a conveniencia y comodidad de los cristianos, ¿no? El tema del ser dignos del Evangelio, el tema de ser dignos del llamado, el tema de ser dignos de la salvación. Creo que todos sabemos que el único digno es Dios. El único digno es Cristo, Jesús es el único digno de traer salvación. Jesús es el único digno de gobernar. Jesús es el único digno de abrir los sellos en Apocalipsis. Jesús es el único digno de ser el Cordero de Dios. Jesús es el único digno de tener en su mano las llaves de la muerte y del infierno. Jesús es el único digno. El asunto es que hemos hecho tanto énfasis en que Él es el único digno que hemos escapado de la responsabilidad, de la dignidad con la cual nosotros tenemos que vivir conforme a lo que hemos recibido. Yo sé que cuando uno dice, bueno, solo el Señor es digno, puede cometer el error de pensar que uno no tiene que vivir de una manera digna del Evangelio, digna del llamado y digna de la salvación que ha recibido. Porque como solo Él es digno, entonces yo soy un indigno y vivo de manera indigna. Y eso a Pablo lo indigna. Pablo les dice a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, le dice, vivan de una manera digna de Dios. Pablo está interesado en que vivamos de una forma digna de Dios. O sea, que vivamos de una manera responsable a lo que he recibido de Dios. ¿Está bien? Esta es mi introducción. Esto es lo que Pablo le está queriendo decir a la iglesia en Tesalónica. Así que hoy tengo una pregunta para hacerte. Realmente tengo una pregunta para hacerte. La pregunta es, ¿estoy viviendo dignamente el Evangelio?
¿Estoy viviendo como alguien digno de Dios? ¿Estoy viviendo como alguien digno del llamamiento que recibió? Mi tema de esta mañana es: volvamos a la dignidad del Evangelio. Volvamos a la dignidad del Evangelio. ¿Qué significa la palabra digno? Porque es muy importante. La palabra digno es que soy merecedor. La palabra digno es que me corresponde lo que he recibido. La palabra digno es que tengo méritos suficientes, o que tengo lo necesario, o que he alcanzado lo necesario para que se me otorgue algo. Entonces, cuando hablamos de la palabra digno y leemos en la palabra que digno es el Cordero, que digno es el Hijo, creemos que nosotros somos indignos, y cierto es que somos indignos de hacer lo que Jesús hizo. Sin embargo, el hecho de que Jesús haya hecho lo que hizo y ahora me permita estar unido a Él, me invita a la responsabilidad, me empuja a la responsabilidad, me pone en la responsabilidad de vivir de una manera digna como Él vivió. Ok. ¿Tiene, pastor, algún texto bíblico, además del que leyó, que pueda respaldar que no Pablo, sino que Jesús está deseando que yo viva el Evangelio de una manera digna? Claro que sí. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, Jesús viene hablando muchísimas cosas, pero dice lo siguiente: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. El que es digno, Jesucristo, que es digno, ¿de qué? De todo. El que es digno dice que yo pudiera cometer el error de vivir de una manera indigna respecto de Él. O que yo sea un no digno de lo que Él puede darme. Jesús mismo dijo: no son dignos de mí si hacen algunas cosas o si se comportan de alguna manera. ¿Cuáles son esas cosas? Ok. Si yo vivo una vida donde el amor que yo le tengo a Dios está condicionado por mi familia, sean mis padres o sean mis hijos, o sea, la familiaridad hacia arriba o hacia abajo, si me condiciona mi familia, mi amor por Dios o lo que yo haría en mi fe por amor a Dios, entonces no soy digno de Él. Jesús dice: no son dignos de mí cuando hay algo que en tu corazón ocupa el espacio de amor que deberías darme a mí. En el momento en que vos amás más a cualquier cosa que haya en este mundo, y pone lo más preciado, ¿no? Los padres, los hijos. En el momento que vos amás más a alguien que a mí, no sos digno de mí. Perdiste el merecimiento de mí. Perdiste, ¿sí?, lo que hace que yo quiera darte lo que yo soy y lo que puedo dar. Te hace un no merecedor de mí. Ok, estoy serio. ¿Están serios? No hay problema. Ok. Jesús dice: en la medida en la que no tomen su cruz y me sigan, no son dignos de mí. O sea, tengo que renunciar a mi propia manera de vivir, tengo que renunciar a mis deseos, tengo que renunciar a todo lo que yo soy, tengo que renunciar a todo lo que yo amo, porque de lo contrario no soy digno de Él, no lo merezco.
Pero pastor, la salvación no es por merecimiento, no es por obras, sino que es por fe, justamente en el Hijo de Dios, que es digno de darme la salvación. Amén. Estamos de acuerdo. Pero una cosa no quita la otra. Yo puedo recibir la salvación por causa del que es digno, pero el que es digno me dice, para recibir esta salvación hay que vivir de una manera determinada, conforme a lo que has recibido. Hay una responsabilidad en lo que se me otorga por la fe. Hay una responsabilidad en lo que me otorga aquel que es digno de haber alcanzado lo que alcanzó y ahora lo comparte conmigo de gracia. Hay una responsabilidad. Pastor, ¿cuál es la responsabilidad para hacerla sencilla? Bueno, es muy fácil cuál es la responsabilidad. La responsabilidad que tengo es de vivir de acuerdo a lo recibido, vivir de acuerdo a lo que fui llamado, vivir de acuerdo a lo que me fue entregado. Bueno, ahí voy. Voy a pasar a la carta de Efesios. Voy a tocar el libro de los Hechos y voy a tocar la carta de Filipenses. Ya te introduje el tema. Jesús es digno, no hay ninguna duda. Todo lo que tengo lo obtengo de Él. Todo es por medio de Él y para Él. Y Él mismo, que es digno, me dice a mí, viví de una manera digna. Porque hay una manera de vivir que es indigna del Evangelio, indigna de lo que recibiste, indigna del llamado que te estoy haciendo. ¿Cuál es esa manera? Bueno, la manera es vivir a tu manera. Cuando no aceptamos vivir a la manera de Cristo, cuando no aceptamos vivir o que Cristo viva en nosotros o que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en nosotros para transformarnos de manera tal que podamos vivir de una forma digna de lo recibido, entonces no somos dignos. Para hacer un resumen, si es que se pudiera, resumir en una frase, Jesús lo que está pidiendo es que vivamos de forma espiritual. Y ese es el tema que me tiene atrapado. La manera de ser digno del llamado, de vivir digno al llamado, de vivir digno de la salvación recibida, de vivir digno de cada cosa que Dios me ha dado, es vivir espiritualmente, es ser espiritual, es permitir que Cristo en mí y no yo en mi fuerza, ni yo en mi capacidad, ni yo en mi cultura, ni yo en lo que tengo, ni yo en lo que quiero, sino aceptar la responsabilidad de empezar a vivir de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque me fue dado todo lo necesario para que yo viva y me comporte como un ser espiritual. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando alguien no es espiritual, no quiere cargar la cruz. Cuando alguien no es espiritual, prefiere amar más cualquier afecto que tenga que demostrar el amor a Dios. Habíamos hablado esta semana que lo que el mundo tiene que saber es que el Hijo ama al Padre. El mundo tiene que saber que yo amo al Padre, dijo Jesús, y por lo tanto vivo y me comporto de una manera en consecuencia. Si yo amara más a mi madre o si yo amara más a mis discípulos, entonces me comportaría diferente. Mis discípulos quieren que no vaya a la cruz, mi madre quiere que no vaya a la cruz, pero como yo amo al Padre, yo voy a la cruz. Pongo mi amor al Padre por encima de mi amor a mi madre y por encima de mi amor a mis discípulos, por encima del amor a mis afectos y vivo como un ser espiritual en una tierra natural. No permito que las emociones y la carne me dominen. Permito que el poder del Espíritu Santo en mí me permita vivir y decidir y actuar como un ser espiritual. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y ahora sí lo resumí bien. Gracias, Espíritu Santo. Me faltaba tu asistencia y gracias. ¿Amén? Bueno. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice: Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Los apóstoles fueron llevados ante la justicia
por causa de predicar el Evangelio, que no les había sido permitido, que les estaba prohibido, y sin embargo siguieron predicando, sabiendo que se exponían a estar presos o a ser lastimados. Pero eligieron vivir de una manera digna del Evangelio que habían recibido. Eligieron vivir de una manera digna del llamado que habían recibido. Y por lo tanto, permitieron que el Espíritu Santo trabaje en ellos para poder vivir como Cristo vivió y no como ellos hubieran deseado. Ellos no deseaban ir a la cárcel, ellos no deseaban ser golpeados, pero por vivir de una manera digna del Evangelio, estuvieron dispuestos a ser apresados o a ser golpeados. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio? Porque si no estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, no somos dignos del Evangelio. No, si el Evangelio me va a costar algo que a mí me duele o que a mí me impida una libertad, entonces no quiero seguir el Evangelio. Perfecto, no sos digno de él. No, pero a mí esto de ser cristiano, esto de tener que los sábados dedicarlo a la evangelización, me pierdo mi sábado. Prefiero tener mi sábado para mí. Perfecto. No sos digno del Evangelio. Si preferís tu libertad que el hacer la voluntad de Dios. No, pero no voy a andar predicando en el trabajo. ¿Qué van a decir de mí? Bueno, si no estás dispuesto a que digan cosas malas de vos por causa de Cristo, entonces no sos digno del Evangelio. Ahora, pastor, me está poniendo la vara muy alta. Claro, sí, obvio, por supuesto, siempre va a ser así. Siempre quiero ponerte la vara alta, siempre quiero animarte. Como decía Pablo al principio en el versículo que leí, quiero empujarte, animarte, exhortarte, animarte a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente. Pastor, creo que me puso una vara a la que no alcanzo, y es cierto que no la alcanzás. Pedro tampoco la alcanzaba. Sin embargo, permitió la vida del Espíritu en su vida para poder alcanzar lo que como ser humano no podía alcanzar. Y ese es mi tema el día de hoy. Siempre soy indigno del Evangelio, pero si yo permito la obra del Espíritu Santo en mi vida y si yo me decido a ser un cristiano espiritual, entonces puedo alcanzar la dignidad, porque Cristo la alcanzó. Y cuando permito que el Espíritu Santo opere en mi vida, soy capaz de caminar a la altura en la que Cristo caminó. Altura a la cual no alcanzo sin Él y sin su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué te hablo de la dignidad y de la no dignidad? ¿Por qué Jesús lo nombró? ¿Por qué Pablo lo nombra? Porque el ser humano tiene la tendencia, el cristiano tiene la tendencia a decir, bueno, si a eso no alcanzo, entonces no lo intento. Y Jesús está diciendo, si no vas a intentar esto que te estoy pidiendo, que sé que no lo alcanzás en tu fuerza, entonces vas a ser indigno de la salvación, indigno del llamado, indigno de mí. Y quiero que seas digno. Y te di todo para ser digno de ese llamado. Te di todo para ser digno de esta salvación. En el Espíritu Santo y por causa de mi muerte y de mi resurrección. Si yo no estoy dispuesto a sufrir una burla por ser cristiano, si yo no estoy dispuesto a sacrificar tiempo libre por ser cristiano, entonces no estoy siendo digno del Evangelio. Y eso me tiene que llevar a recapacitar. Si yo pongo por encima mi libertad, por encima de lo que el Señor me exige, si mi libertad para mí vale más que lo que Dios me está pidiendo, si yo no puedo vivir como un esclavo de su Evangelio, no soy digno de su Evangelio. Y eso me tiene que llevar a reflexionar. ¿Reflexionar qué cosa, pastor? Reflexionar que tengo que permitir la vida del Espíritu en mi vida. Tengo que permitir que el Espíritu Santo me transforme y me haga caminar a la altura de la dignidad del Evangelio. Tengo que volverme espiritual. Tengo que dejar de ser un cristiano carnal.
Dice que los apóstoles volvieron sintiéndose felices, dignos del Evangelio por haber sufrido por causa de él. Y no que les gustara sufrir, pero dijeron, caramba, el Espíritu Santo en nosotros, cuando elegimos que Él haga algo en nosotros, nos cambió de tal manera que hoy estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad y aún a sufrir por causa de este Evangelio. Y volvieron diciendo, caramba, Él nos ha hecho dignos de este Evangelio. Felices volvieron. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Y cuál es esa manera digna? Pablo está preso. Pablo está a la altura de lo que leímos recién de los apóstoles que fueron golpeados y maltratados. Él vive una vida digna porque ha elegido ser espiritual. Y ahora acá en la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, les dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, cristianos, que los amo con todo mi corazón, que fueron engendrados en mí, en Cristo. Cristo me permitió ser para ustedes como un padre espiritual. Quiero pedirles que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuál es esa manera digna? Él dice, siempre humildes. ¿Cuándo yo soy digno del Evangelio? Cuando me comporto siempre humildemente. Cuando alguien me corrige, acepto con humildad la corrección. Acepto en humildad que no lo sé todo y que si Dios puso, por ejemplo, un pastor para que me pastoree es porque algo tiene para enseñarme. Por supuesto, si Dios me puso un padre y una madre, es porque yo no me la sé toda, es porque alguien caminó más tiempo que yo y tiene algo que yo debería aprender. Eso es ser humilde. Y me apasiona que Pablo diga, siempre humildes. No depende el caso o la conveniencia. Siempre humilde, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a cambiar. ¿Qué pasa? Cuando no somos siempre humildes, los que no somos es espirituales y por lo tanto no somos dignos del llamamiento que hemos recibido. Quiero impulsarte esto a que te sea para vos un termómetro y te empuje a querer vivir una vida espiritual. Si no sos siempre humilde, no sos digno. Humildes, pacientes. ¿Sos una persona que pierde rápidamente los estribos? ¿Sos una persona que no tiene paciencia en nada de lo que Dios le ha asignado? Estoy liderando el equipo o una casa de luz y perdés la paciencia con los que son parte de la casa de luz. Perdés la paciencia si un día conectan y otro día no conectan. Perdés la paciencia si un día te conectás y no se conectó nadie. Perdés la paciencia cuando llega el momento y bueno, no has hecho a tiempo para prepararte bien porque las cosas, el trajín de la vida, lo que sea. Perdés la paciencia si no sos digno del llamamiento que recibiste. Sí, pastor, me está matando. Claro, es lo que quiero, matar tu carne. Quiero impulsarte a ser espiritual. Uno de los frutos del espíritu en la vida del cristiano, cuando uno elige ser espiritual, es la paciencia. Estás liderando el equipo de los músicos no quieren ensayar, no dan pie con bola en los arreglos y te dan ganas de renunciar o no te contestan o la cantidad que hay no es la suficiente, pues entonces no sos digno del llamamiento que recibiste. Estás pastoreando y no tenés paciencia para con la gente. ¿Cómo puede ser que se lo dije 1, 2, 3, 4, 5 mil veces, me hace perder la paciencia? ¿Sí? No sos digno del llamado que recibiste. ¿Por qué no sos digno? Porque estás expresando tu humanidad y tu humanidad no es digna.
Quiero invitarte a ser espiritual, quiero empujarte a ser espiritual. Esto es una autoevaluación para que caminemos de una manera digna, porque es posible caminar de una manera digna del llamado y de la salvación recibida, dignos de Cristo, por causa y por medio de la vida espiritual, por medio del accionar del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace ser cada vez más parecidos a Cristo o andar al nivel y a la altura del que es digno, que es Jesucristo. Paciencia, humildad, tolerancia. Tolérense en amor. Cuando hay desacuerdo, ¿dónde está la tolerancia? ¿Sos un intolerante? ¿Sos una intolerante? Cuando tu marido o tu esposa no comparte lo que vos estás diciendo, no concuerda en tu manera de pensar, ¿sos esa persona que mete un portazo y se va? ¿Sos una persona que si no es exactamente lo que vos dijiste, te volvés intolerante con el otro y no querés ni escucharlo? ¿Desacreditás todo lo que el otro está diciendo solo porque no compartís una parte de lo que el otro dice? ¿Sos una persona que no tolera al que piensa distinto? Sí, no sos digno del llamamiento. No sos digno. Porque todavía estás vestido de vos. Porque todavía no estás cargando tu cruz. Porque todavía no estás renunciando a tu intolerancia para que Cristo pueda vestirte de su tolerancia. Imagínate que Jesús hubiera sido intolerante. Imagínate que Jesús hubiera sido impaciente. Imagínate que Jesús no hubiera sido humilde. ¡Ay, Padre Santo! Si Jesús no hubiera sido humilde, no se hubiera dejado bautizar por Juan. Y si no se bautiza por Juan, no hubiera cumplido con toda justicia. Y si no cumplía con toda justicia, perdíamos la salvación. Imagínate si no hubiera sido paciente con Pedro. Pedro nunca jamás hubiera llegado a ser un apóstol del Señor Jesús, que marcó la historia de la vida de la iglesia, que comenzó la primera iglesia hasta el día de hoy que sigue. ¿Qué hubiera sido si Jesús no hubiera sido paciente con él? ¿Qué hubiera sido si Jesús hubiera sido intolerante con sus discípulos? ¿Qué hubiera hecho? Cada vez que los discípulos no entendían nada de lo que él decía, si él se hubiera vuelto un intolerante. Jesús está interesado en que nos desvistamos de nuestra humanidad para que nos podamos vestir de lo que Él es. Jesús era humano, Jesús fue humano. Pablo fue humano, Pedro fue humano. Sin embargo, vivieron desvestidos de lo que ellos eran, para que el Espíritu Santo haga en ellos o los lleve a ellos a ser ese ser espiritual que tiene ese fruto de la tolerancia, de la paciencia, de la humildad. Si no andamos espiritualmente, no somos dignos del llamado, no somos dignos del Evangelio y no somos dignos de Cristo. Y no importa si alguien no dice amén. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice: pase lo que pase, Pablo le escribe a los filipenses. Escuchen bien. Pase lo que pase. O sea, Pablo está siendo genérico, amplio. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Hermano, pase lo que pase. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio que han recibido. Del Evangelio de Jesús, de la buena nueva de Jesús. Para defragmentar las palabras y rearmar la frase, Pablo dice: pase lo que pase, o sea, no importa lo que pase. Motivo, causa, circunstancia, tiempo, no importa. Pase lo que pase, vivan de una manera que merezcan, digna, sean merecedores de
La buena nueva de Cristo, porque dice del Evangelio de Cristo. Digno y Evangelio, o sea, merecedores de la buena nueva. Pase lo que pase. No, pastor, es que si usted supiera con quién yo vivo, pase lo que pase. No, pastor, si usted supiera cómo me está volviendo loco este asunto o esta persona, pase lo que pase. No, pastor, es que yo no sé si usted vive en otro mundo o qué, pero vivimos en el mundo de donde hay una pandemia, crisis económica, pase lo que pase. Pastor, pero es que el líder en la iglesia que yo tengo, si usted lo conociera mejor, pase lo que pase. Pero es que a veces paso por necesidad y bueno, yo vengo de una familia donde mi cultura, a mí me han enseñado, pase lo que pase. Es que tengo tantos años viviendo de una manera distinta, recién llegué a Cristo y pase lo que pase. Vivan, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Y sigue diciendo, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Pablo le dice a los filipenses, vivir digno del Evangelio de Cristo es vivir sin temor a lo que se me opone. Es vivir sin temor a los que me hacen frente, lo que eso sea o quien sea. A veces está representado en personas y a veces en circunstancias. Nuestros enemigos a veces son circunstancias, a veces son utilizadas personas, pero siempre es el enemigo, el opositor, es el diablo, es Satanás. Si queremos vivir de una manera digna del Evangelio, tenemos que vivir sin temor a un virus, sin temor a una crisis económica, sin temor a mi porvenir mañana, sin temor a lo que le pueda pasar a mis hijos, sin temor a lo que me pueda pasar a mí, sin temor a una cárcel, sin temor a un dolor, sin temor a un ser golpeado, sin temor a ser robado, sin temor a ser muerto. Así se vive de una manera digna del Evangelio. Siempre me llamó la atención, y debería a todos llamarnos la atención, que tanto los discípulos de Jesús como el mismo apóstol Pablo no tenían miedo ni siquiera a morir. Porque si hay algo que evidencia que el cristiano se ha vuelto espiritual y por lo tanto digno del evangelio que recibió, es que le pierde el miedo a la muerte. Porque ha comprendido, porque ha aceptado, porque tiene internalizado que su vida es eterna. Por lo tanto, no tiene miedo de lo que le puedan hacer a su físico o de que deje de existir en esta tierra, porque se sabe eterno. Por lo tanto, pierde el miedo a la muerte. No solo pierde el deseo de mantener un ego, el deseo de mantener una reputación, el deseo de tener una fama, el deseo de querer dejar una herencia, todo eso lo pierde, porque pierde el deseo de esta tierra, ha perdido el deseo de esta tierra y de todo lo que en esta tierra hay. Lo único que le interesa hacer en esta tierra y mostrar en esta tierra es que ha sido digno del evangelio que llegó, del evangelio que recibió, del llamamiento que recibió. Y por lo tanto poder mostrarle a otros que es posible vivir una vida en Cristo, una vida en el Espíritu que me haga digno de lo que he recibido. Cuando estamos muy apegados a este mundo, aun cuando yo siempre digo que yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo, se lo perdí, no que no lo tenía, se lo perdí. Y cada vez uno le pierde más el miedo a la muerte en la medida en que busca desarrollar y tener una vida activa espiritualmente. Mientras más uno se relaciona con el Espíritu Santo, más consciente es de su eternidad y menos le preocupa su temporalidad en la tierra. Y eso lo hace digno del Evangelio, porque el Evangelio es la buena nueva de una eternidad con mi Creador, con quien me ha amado de manera tal
que ha sido capaz de entregar lo más preciado que tenía por mí. Yo digo que cuando un cristiano está muy pendiente de su fama, de su ego, de que lo reconozcan, de poder dejar algo para generaciones futuras en un mundo que desaparece, o sea que no importa que deje, va a desaparecer. Cuando un cristiano está muy preocupado por su casa, por el auto, por el bienestar de sus hijos, yo digo que no es digno del Evangelio. Porque me demuestra que todavía no es un cristiano espiritual, que no quiere ser espiritual, que no quiere cargar su cruz, que no quiere despegarse de esta tierra. Y el llamado este domingo, esta mañana, es a ser cristianos espirituales, a permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida. Si yo no soy humilde, si yo no soy paciente, si yo no soy tolerante, si yo no puedo amar, si yo no puedo vivir de acuerdo a las enseñanzas que el Señor me dejó, es que estoy siendo un carnal, es que sigo parado en mi imposibilidad, en mi no dignidad, y no he elegido desvestirme de mi no dignidad, quitarme, decirle, Señor, es que todo esto que tengo no corresponde y quiero sacarlo de mí, quiero vestirme de lo que sos vos para poder vivir de una manera digna del Evangelio. Hoy quiero alentarte, iglesia, a caminar en esta dirección, despojándonos de todo peso, despojándonos de todo lo que estamos vistiendo por cultura, por educación, por enseñanza de nuestros padres, por enseñanza de nuestro entorno, que impide que yo viva de una manera digna el Evangelio. Hoy quiero pedirte que te despojes de todo eso, que vuelvas a conectarte al Espíritu Santo, que le pidas, le reconozcas al Espíritu Santo desde tu indignidad, que te ayude a caminar de una manera digna. Que le pidas al Espíritu Santo, decirle, soy un intolerante, soy un impaciente, soy un inmaduro, no soy una persona humilde. Necesito que me vistas de esa dignidad para vivir el Evangelio. No la tengo. Renuncio a todo esto y quiero vivir la vida de Cristo en mí. Quiero que el Espíritu Santo sea quien gobierna mi vida para yo ser digno de este Evangelio. Señor, me doy cuenta que aprecio más mi tiempo para mí, mi tiempo libre para mí, mis posesiones para mí, y esto me hace indigno del Evangelio, pero no lo puedo cambiar a menos que el Espíritu Santo venga sobre mí y me transforme. Así que, Señor, hoy quiero pedirte que me cambies. Quiero vivir a la altura de la dignidad del Evangelio, que es por medio del Espíritu. Quiero que tu Espíritu Santo en mi vida sea una realidad. Quiero que tu Espíritu Santo me gobierne. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe, me direccione. Porque solo así seré digno del Evangelio y digno del llamado que me has hecho. Jesús no nos dio el Evangelio y no nos hizo un llamado para que vivamos de manera indigna de lo que hemos recibido, sino de una manera responsable a lo que hemos recibido. Si a través de este mensaje vos te das cuenta hoy que no lo estás viviendo de una manera digna o merecedor, no sos merecedor, y está bien que no seas merecedor. No somos merecedores, pero podemos vivir como merecedores por causa de Cristo. Y no solo por fe y por obra. Porque la fe sin obra no es nada. No produce. Si yo tengo fe, termino con esto, te lo tengo que decir. Si yo tengo fe, gracias Espíritu Santo, si yo tengo fe, para creer en la salvación, entonces esa misma fe es la fe que yo tengo que usar para creer que Cristo vive en mí, que su Espíritu Santo vive en mí, el mismo Espíritu que lo levantó a Él de los muertos, el mismo Espíritu que Él recibió en el bautismo, el mismo Espíritu que lo hace caminar de una manera digna delante de Dios, es el mismo que tengo yo. Por lo tanto, puedo permitirme ser guiado por Él, ser transformado por Él y caminar de una manera digna de lo que he recibido. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es vivir diciendo, yo creo que Dios me va a dar una casa. Nada tiene que ver con eso. Y no que Dios no pueda darte una casa. Pero no es de eso de lo que habla. Vivir por fe es vivir creyendo que puedo vivir a la altura que se me demanda en el Evangelio. ¿Por qué? Porque creo
así como creí en mi salvación, creo que el Espíritu Santo puede tomar mi indignidad y mi imposibilidad de alcanzar los requerimientos para vivir conforme al Evangelio, quitarlos de mí y subirme a sus posibilidades para hacerme vivir como un ser espiritual, como un cristiano espiritual, a la altura de lo que, a lo que fui, llamado y de lo que he recibido. Son actos de fe. La fe me hace vivir a la altura de la dignidad del Evangelio. La fe me hace vivir a la altura de la dignidad de mi llamado. No las obras, la fe. Y la fe me llevará a obrar. Si yo creo realmente que soy indigno del Señor, indigno del llamado, porque lo veo en mi comportamiento, entonces, por fe, debería ir a mi cuarto de oración, renunciar a todo lo que no soy y no alcanzo y pedirle al Espíritu Santo que en su poder me eleve la vida espiritual para que pueda andar y caminar a la altura del Evangelio y del llamado que he recibido. Pero eso es mi responsabilidad. Ser indigno no me exime de la responsabilidad. En el momento que yo recibo el Evangelio, recibo conjuntamente con esa gracia de ser salvo la responsabilidad de vivir a la altura de lo que he recibido. Y como no doy la altura en mi ser, en mi carne, en mi cuerpo, necesito pasar a la vida del Espíritu, a la unión con Cristo, como decía Jesús en Juan capítulo 15, a la unión con Cristo, a la vida del Espíritu, a que el mismo Espíritu que hay en Él venga a través mío como su rama, para que yo pueda vivir a la altura de la dignidad de lo que he recibido y del llamado que se me ha encomendado. Amén. Es un mensaje destinado a todo aquel que quiere crecer como cristiano. Este es un mensaje destinado a todo el que quiere madurar como cristiano, dejar de ser un niño. Cuando era niño, vivía como niño, hablaba como niño, me comportaba como un niño, pero si querés ser adulto, entonces tiene que haber un cambio. Tiene que haber una decisión que provoca un cambio. ¿La decisión cuál es, pastor? Ir a la presencia de Dios, solito, porque ese sacrificio se hace solo. Y decirle al Señor, Señor, me doy cuenta que no soy digno del Evangelio que recibí. Me doy cuenta que no soy digno del llamado que recibí. Y hoy quiero dejar acá en tu presencia, en tu altar, todas mis imposibilidades, todo lo que me hace indigno de lo que he recibido. Mi intolerancia, mi impaciencia, mi falta de humildad, mi amor por mi tiempo libre, mi amor por los míos que los he puesto siempre por encima de vos. Y lo que quiero es que me lleves a vivir a la altura espiritual necesaria de la dignidad del Evangelio, porque quiero cumplir, Señor, con mi responsabilidad, con la responsabilidad que viene con aquello que he recibido de tu mano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo compartí lo que pusiste en mi corazón, pero solo el Espíritu Santo puede hacer la obra. Solo tu Espíritu Santo, Señor, puede hacer crecer esta semilla, puede empujar a cristianos a vivir a la altura espiritual, a la altura que demanda, Señor, lo que hemos recibido y el llamado que nos has hecho. Espíritu Santo, convence a cada uno. No puedo hacerlo yo. No me es posible a mí convencer a nadie, pero vos podés ir a lo más profundo del corazón. Vos podés abrir los ojos, vos podés abrir los oídos de cada uno para llevarlos a vivir a la altura, para llevarlos a reconocer que tienen que tomar su cruz y entregar todas sus imposibilidades para empezar a caminar en una vida y de una manera digna y conforme al llamado y a la salvación que han recibido. Yo te ruego, Señor, que lo hagas. Te lo ruego, Espíritu Santo. Te lo ruego, Espíritu Santo. Cumple tu propósito con cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Llévanos a vivir una vida madura. Llévanos a vivir una vida responsable. Llévanos a vivir a la altura de la dignidad del Evangelio y del llamado que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.